muy feliz segundo domingo de Adviento para todos. Para mí es una bendición poderlos acompañar en la reflexión del Evangelio de hoy, Lucas capítulo 3, versículos 1 al 6. Nos podemos ubicar dentro del Evangelio. Ya hemos tenido una sección del capítulo 1, versículos 5 al 2:52, y hemos visto el nacimiento y vida oculta de Juan Bautista. Recuerden a María y a Isabel con sus hijos dentro de sus vientres, a Juan y Jesús. Entonces nuestro texto o perícopa, como le enseñamos a nuestros estudiantes en el Instituto Bíblico, abre una segunda sección del Evangelio y es la preparación del ministerio de Jesús. Capítulos 3:1 al 4:13. Podemos estudiar este pasaje en dos secciones. Versículos 1 y 2, pues es la llamada de Dios a Juan, hijo de Zacarías, dentro de un contexto político y religioso. Versículos 3 al 6, ya tenemos el mensaje de Juan con una base profética, Isaías 40. Entonces, tratemos de entrar en este mensaje. Esos versículos 1 y 2, Lucas pretende colocarnos en un contexto político y religioso. Nos va a hablar de Tiberio. Tiberio es el emperador de Roma y nos va a hablar del año 15. Entonces, si su antecesor, Augusto, muere el 18 de agosto del año 14, pues entonces Lucas nos estaría hablando más o menos de los años 27 y 28 después de Cristo. Allí está Juan y su anuncio. También nos habla de los hijos de Herodes el Grande, que antes de morir, pues le ha dejado a sus hijos unos territorios de Palestina y fuera de la Palestina. Y entonces tenemos a Herodes Antipas en Galilea y Perea. Tenemos a Filipo o Felipe, Herodes Filipo, en Traconítide, Gaulanítide, al norte de la Palestina, este de Galilea, territorios dirigidos directamente por Roma. Y tenemos también a Poncio Pilato. Poncio Pilato no es un rey como los hijos de Herodes, fíjense. Pero tenemos a procuradores desde el año 6 después de Cristo. Había un hijo de Herodes allí que es Arquelao, pero es depuesto por su mal gobierno. Y pues ya tenemos procuradores aquí, no reyes, en estos territorios. Arquelao tenía Samaria, Judea, Idumea, y pues acá está Poncio Pilato en estos territorios y está del año 26 al 36. Entonces, fíjense el tiempo. Quiero decir que tanto los reyes como los procuradores dependen del emperador. Su gobierno depende del emperador. También tenemos a Anás y a Caifás. Lucas nos quiere hablar ahora de autoridades religiosas. Nos quiere hablar de Anás del año 6 al 15 y de Caifás del año 18 al 36, después de Cristo, ¿no? Es su yerno, Caifás es yerno de Anás. Y pues bueno, ha querido, aunque es Caifás quien está en el tiempo de Juan Bautista y de Jesús, pero nos ha querido también hablar de Anás porque son muy relevantes en la tradición. Y este tiempo ha sido muy difícil para el pueblo judío, porque se han levantado revueltas contra el Imperio Romano. Sus impuestos, ya se imaginan la pobreza, las diásporas, la gente ha tenido que irse fuera de Palestina. Y mientras tanto los saduceos, o sea, sacerdotes de Sadoc, saduceos, pues están dentro del templo ejerciendo, llevando a cabo su ministerio sacerdotal, pero están totalmente ajenos a la realidad que vive el pueblo, totalmente ajenos a todo esto. El versículo 2 también nos va a hablar ya del llamado, o más bien, directamente como lo dice el griego, egenetorrema theuepi Ioanen. Vino palabra de Dios a Juan. Este rasgo no está en los evangelios sinópticos, donde también, y Juan tiene la tradición, aquí para Juan, para Lucas, Juan es un profeta. Desde la teología lucana, Dios ha preparado un camino de salvación y esa primera etapa Dios la ha trazado desde la creación del mundo. Una segunda etapa de ese camino de salvación o etapa de cumplimiento, pues es Jesús. Bueno, una tercera etapa, la iglesia, ¿no? Pero aquí Juan Bautista es un profeta de transición entre la finalización de la primera y quien abre el camino a la segunda. O sea, su comprensión de quién es Cristo es absolutamente grande. Es un profeta de transición que anuncia un tiempo de salvación. También nos va a decir el texto que él es hijo de Zacarías. Fíjense que no nos habla todavía de Juan el que bautiza.
Juan Baptista o el que bautiza, eso viene hasta 7:20. Nos dice es que Juan es hijo de Zacarías. Esto es importante, porque si Zacarías es sacerdote, Juan hubiera podido seguir los pasos de su padre, pero no es así. Al contrario, se ha ido al desierto, se ha alejado de la sociedad judía, de la gente, de la sociedad, de la institución judía. Y es que Juan escucha la voz del Señor en el desierto. Es como si sintiera que adentro Jesús no es comprendido, no se comprende a Dios ni la forma en que Él viene a salvar al hombre, mientras que Él sí lo ha comprendido y ahora por las estepas, por la región del Jordán, anuncia esta nueva etapa de salvación en Cristo. Versículos 3 al 6, pues aquí ya tenemos una segunda sección donde plenamente está el anuncio, la predicación de Juan. Y entonces Juan va a decir que Juan va a proclamar un bautismo para perdón de pecados. ¿Y cómo podemos entender esta inmersión en agua, que es diferente a los ritos de purificación judía, que es un baño de purificación externa? Pero acá es diferente. Aquí exige este bautismo una metanoia, metanus, meta, una preposición junto a. Nus, mente, metanoia, nus, mente, un cambio. Un permitir que Dios en Cristo transforme todo mi ser desde adentro, mis convicciones, razonamientos, criterios y por ende mi forma de actuar, de pensar y de actuar. Este bautismo exige una metanoia, un cambio de mentalidad. Así que esta inmersión en agua no es parecida a los ritos judíos. Aquí se habla de una purificación, de una liberación del pecado desde adentro, interna. Y este bautismo está abriendo el camino, preparando el camino. Por eso tenemos aquí la base del profeta Isaías, que es Isaías 40, versículo 3 al 5. Y es que, ¿por qué es tan importante? Está en los evangelios sinópticos, está esta base. Hasta las comunidades en Qumran tenían esta base para sus baños rituales, esta base bíblica. Y es que el pueblo está exiliado en Babilonia, aquí en estos capítulos, ¿no? En este Deutero Isaías. Pero Dios consuela a su pueblo y le anuncia la libertad de ese cautiverio. Así que es necesario en Isaías preparar el camino en el desierto. Lo dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina rebajado. Lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Entonces, claro, hay una preparación de ese camino para Dios que viene a liberarles del exilio. Y para eso, ¿qué se exige en el Antiguo Testamento, los profetas? El obedecimiento, el obedecer la ley. El reconocer esa voluntad de Dios a través de esa ley mosaica y vivirla. Pero ahora, ¿cómo la entendemos en Lucas o en el Nuevo Testamento y desde Lucas? ¿Cómo se entiende? Pues la predicación de Juan coloca a los oyentes frente a la salvación que trae Jesús. Preparar ese camino es ser consciente de la liberación del pecado. Y esto va más allá de entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No todo se puede comprender en relación a los comportamientos, sino que exige que Jesús transforme mi vida, mis convicciones, criterios, ideas, razonamientos, todo mi interior sea removido, cambiado. Es una liberación del pecado. Y entendemos el pecado como ese impedimento que tengo realmente para vivir en Cristo. Al final, dice versículo 6, y todos verán la salvación de Dios. Y tenemos que hablar de los frutos de la comunidad lucana, no solo en Judea, sino que Hechos de los Apóstoles 1:8, que también es obra lucana, nos está hablando de que el mensaje tiene que llegar a los confines de la tierra. Y así fue. La comunidad lucana se encargó de ir por las comunidades de los gentiles también anunciando este camino salvífico. Así que yo les invito a que abracemos la fe como la comunidad lucana y que experimentemos esta salvación profunda porque no hay lugar más seguro que los brazos del Señor. Un abrazo y bendiciones.